Miau, la cosa que flota. En el pequeño pueblo de Miau Derry, donde los tejados se amontonaban como cajas de cartón y los callejones olían a sardina vieja y sol de mediodía, algo extraño dormía bajo tierra. O al menos, eso parecía. Los humanos no lo sabían. Pero los gatitos, ellos lo sentían en los bigotes. Un frío que les recorría la columna cuando pasaban cerca de ciertos lugares, un susurro en el viento, una sombra que no era de nube ni de árbol. Todo comenzó un día de lluvia. Las gotas golpeaban los charcos como si quisieran despertarlos. El pequeño Michiyori Bigotes, un menino blanquito con manchitas grises y un impermeable amarillo, corría feliz tras su barquito de papel encerado, que flotaba por la corriente de la calle como si tuviera vida propia. «Vamos, barquito. Corre, corre», maullaba Michiyori, saltando entre los charcos. El agua se lo llevó por una rejilla. Michiyori se asomó, curioso. Y entonces, de entre la oscuridad, surgieron dos ojos anaranjados y brillantes. No era un ratón, ni un gato callejero. ¿Era algo más? «Hola, Michiyori», dijo una voz suave, con un ronroneo que helaba la sangre. «¿Se te perdió esto?» El barquito flotaba entre sus patas. El gato que lo sostenía tenía el pelaje blanco, largo, como si estuviera empolvado de harina. Su sonrisa era ancha, y su nariz roja como una bolita de hilo. «Soy Miauwise, el gato que flota. ¿Quieres tu barquito?» Michiyori asintió. Alargó su patita. Y en un parpadeo, la criatura lo atrapó y lo arrastró hacia las sombras, dejando solo el impermeable amarillo flotando bajo la lluvia. Desde ese día, comenzaron a desaparecer gatitos. Uno por uno. Nadie decía nada. Los adultos bajaban la cabeza. Pero los pequeños, los que maullaban en los callejones, sabían que algo malo estaba pasando. Fue entonces cuando Billy, el hermano mayor de Michiyori, comenzó a investigar. Sentía culpa por no haberlo acompañado ese día lluvioso. Encontró pistas, dibujos que su hermanito había hecho de un payaso felino, y maullidos que a veces salían de las alcantarillas por las noches. Billy no estaba solo. Pronto se le unieron otros gatitos que también habían visto cosas. Beverly, la valiente de ojos verdes como musgo húmedo. Benjamiau, un gordito tímido que leía libros escondido en cajas. Eddie, que siempre creía estar enfermo. Richetti, el bromista incansable que maullaba hasta cuando dormía. Gatón, obsesionado con el atún. Y Mickey, que conocía la historia de todos los callejones de Miau Derry. Juntos formaron el Club de los Bigotes Perdidos, y se juraron protegerse entre sí. Pronto, cada uno tuvo su propio encuentro con la cosa que vivía abajo. Beverly encontró un globo flotando en el baño, que al reventar dejó caer sangre que solo ella podía ver. Benjamiau vio a un payaso gigante en la biblioteca, que le hablaba desde entre los libros. Eddie fue perseguido por un gato cubierto de sarna que arrastraba su cola por el suelo. Mickey descubrió una foto antigua de una feria felina que ardió en 1889, y vio a Miauwise entre la multitud, sin haber envejecido un solo maullido. Cada vez que hablaban de ello, los adultos les decían: «No inventes cosas, gatito. Son juegos. Sueños». Pero ellos sabían que no. Lo sentían en los bigotes, en el corazón y en los maullidos temblorosos de la noche. La criatura se alimentaba del miedo. Y parecía despertar cada ciertos años. Siempre durante los momentos más oscuros del pueblo: epidemias, incendios, desapariciones. Miauwise era más que un gato disfrazado. Era la cosa. Algo antiguo. Algo que cambiaba de forma, que habitaba en la oscuridad, que dormía bajo Miau Derry y que despertaba hambrienta. Un día, hartos del miedo, los miembros del club decidieron bajar a las cloacas. Descendieron por un agujero oculto bajo la biblioteca vieja, con linternas hechas de tapas de refresco, collares de seguridad y bolsas con pelotas de estambre sagradas, según Mickey. Habían sido bendecidas por un cura gato en el monasterio de Miau Venecia. La oscuridad era espesa, como pelo mojado. Avanzaban entre el agua sucia y los ecos lejanos.
Escuchaban risas, maullidos de los que ya no estaban. Richetti creyó ver a su reflejo en un charco, pero el reflejo le sacó la lengua. Un globo rojo explotó sin tocarlo nadie. Y allí, en el centro de todo, estaba la criatura. Se alzó sobre ellos, primero como un payaso, luego como un humanoide deformado, luego como una masa de tentáculos con bigotes. Pero su voz seguía siendo la misma. ¿No les gustaría flotar también? Los gatitos temblaban. Pero Billy dio un paso adelante. Ya no te tenemos miedo, miauise. La criatura se detuvo. Algo en su pelaje se erizó. No tienes poder sobre nosotros y no te tememos. Tú flotas solo, miauise. Uno por uno, los demás gatitos lo siguieron, gritando, lanzando sus estambres, empujando con fuerza. La criatura gritó con 1000 maullidos superpuestos, mientras su cuerpo se deshacía en pedazos, dejando tras de sí un olor agrio y un eco vacío. Los gatitos escaparon de las cloacas, sucios, cansados, pero vivos. No había rastros de Michiyori. Solo su impermeable, colgado de un tubo oxidado como si lo hubieran dejado allí para recordarlo. Antes de separarse, en el tejado más alto del barrio, hicieron un pacto. Si la cosa volvía, ellos también lo harían. Aunque fueran adultos. Aunque sus vidas cambiaran. Aunque olvidaran, en el fondo, siempre recordarían. Pasaron los años. Los gatitos crecieron. Se alejaron. Pero de vez en cuando, uno de ellos soñaba con un globo rojo que flotaba por encima de un charco. Antes de separarse, en el tejado más alto del barrio, hicieron un pacto. Si la cosa volvía, ellos también lo harían. Aunque fueran adultos. Aunque sus vidas cambiaran. Aunque olvidaran, en el fondo, siempre recordarían. Pasaron los años. Los gatitos crecieron. Se alejaron. Pero de vez en cuando, uno de ellos soñaba con un globo rojo que flotaba por encima de un charco. El Michirresplandor. El invierno había caído con fuerza sobre las montañas ronronosas. La nieve cubría todo de blanco, y los árboles parecían estar congelados en un suspiro largo. Allí, alejado del mundo, se alzaba el Hotel Miauverlook, un lugar majestuoso pero olvidado, con alfombras raídas y cortinas que susurraban solas. Nadie quería pasar los meses de nieve allí, salvo una familia de 3 gatitos. Jack Miaucreance, un gato de pelaje negro y ojos ámbar, había aceptado el trabajo de cuidador de invierno. Escritor frustrado, esperaba encontrar inspiración entre las paredes silenciosas del hotel. Con él viajaban su pareja, Mia Wendy, una menina delicada pero decidida, y su pequeño hijo, Danny Bigotitos, un gato cachorro con habilidades especiales. Él tenía algo que el cocinero del hotel había llamado el Michirresplandor. Puedes ver cosas que otros no ven, ¿verdad, pequeño? Le dijo Miarik, el cocinero anciano, antes de marcharse. Escuchas pensamientos, sientes emociones, y hay cosas aquí dentro que también lo sienten. Danny solo asintió con sus orejitas gachas. Él ya había visto a las gemelas. Desde la primera noche, algo no estaba bien. El hotel parecía respirar. Las luces parpadeaban sin razón. Las puertas se cerraban solas. Jack se encerró en la antigua oficina a escribir, pero solo llenaba hojas con frases repetidas una y otra vez. Todo gato y nada de juego hacen de Jack un menino muy aburrido. Mia Wendy intentaba mantener la calma, pero cada vez notaba más distante a Jack. Ya no ronroneaba. Ya no dormía acurrucado. Pasaba horas mirando por la ventana, murmurando cosas sobre un baile que nunca sucedía. Danny, por su parte, recorría los pasillos del hotel en su triciclo de 4 rueditas. A veces, giraba una esquina y las veía, 2 gatitas idénticas, pálidas, con moños azules. Ven a jugar con nosotras, Danny, para siempre. Huyó, chillando, hasta esconderse bajo una cama vieja, donde vio una palabra escrita con sangre sobre la pared. Otanisesisi. Al verla en el espejo, comprendió el mensaje, Michisesinato. Jack,
mientras tanto, comenzaba a tener visiones. Una sala de fiestas llena de gatos con antifaces, una camarera con ojos huecos que lo invitaba a beber una copa de leche que olía a óxido. Cada noche, algo más dentro de él se quebraba. Una voz lo llamaba. Miaucha, Jack, ellos no te entienden. Haz lo que tienes que hacer. Y un día, lo hizo. Con un maullido gutural, Jack tomó una afilada hachita de cortar madera y comenzó a buscar a su familia por el hotel. Aquí está Jackito. Rugía, mientras golpeaba puertas con violencia, arrancando astillas. Mia Wendy y Danny se refugiaron en la cocina, luego en el cuarto frío. Pero el hotel parecía no tener fin. Cada pasillo llevaba a otro, cada puerta a un eco. Las paredes murmuraban en lengua felina antigua. Danny usó su resplandor. Comunicó su miedo como un maullido mental. Y en la distancia, en un tren, Miautic escuchó. Volvió al hotel corriendo entre la nieve. Pero Jack lo esperaba. Con un golpe seco, lo dejó tirado entre los sacos de croquetas, su pelaje manchado de rojo. Mia Wendy logró escapar por una ventana. Danny corrió al jardín del laberinto, un seto gigante cubierto de nieve, donde se escondió entre las estatuas. Jack lo perseguía, dejando huellas de patas profundas en la nieve. «No puedes esconderte de mí, gatito», gritaba, jadeante, su sombra estirándose entre las luces. Pero Danny era listo. Caminó hacia atrás, borró sus huellas, se mezcló entre los arbustos. Jack se perdió en la tormenta. Su respiración se volvió vapor. Sus ojos se apagaron. Y el frío hizo lo que debía hacer. Al amanecer, Mia Wendy y Danny subieron al Snowraton, un viejo trineo con motor, y se alejaron del hotel, mientras la nieve caía en silencio. A sus espaldas, el Hotel Mia Overlook seguía en pie. Callado. Pero no vacío. Porque en alguna de sus habitaciones, aún podía oírse el eco de una máquina de escribir. Y en la pared, con uñas raspadas, la frase seguía allí. Todo gato y nada de juego hacen de Jack un menino muy aburrido. Cementerio de Gatimales. Cuando la familia de gatitos Micheres se mudó a las afueras del bosque miauquético, pensaron que todo cambiaría para bien. Era un lugar tranquilo, con árboles altos, brisa fresca y mucho espacio para corretear. La casa era antigua pero acogedora, con una puerta que crujía dulcemente y un porche donde tomar el sol. Luis Micheres, un gato adulto con pelaje gris humo y mirada seria, era médico veterinario. Se mudó con su pareja, Miauchel, una menina tricolor, y sus dos pequeños, Ellie, una cachorrita parlanchina de orejas puntiagudas, y Gall, un menino bebé que apenas aprendía a caminar sin caerse sobre sus bigotes. También los acompañaba su gato anciano, Bigotón, un felino sabio y somnoliento que llevaba años ronroneando junto a la familia. Un día, el vecino de al lado, el viejo Hutmiaucom, los llevó a dar un paseo más allá del claro, tras una hilera de arbustos torcidos. Allí, entre montículos de tierra y cruces hechas con ramas, se encontraba el cementerio de Gatimales. Los gatitos del pueblo lo habían creado hacía generaciones, enterrando allí a sus seres queridos, ratoncitos de peluche, compañeros callejeros, hasta pájaros caídos. Pero había algo más allá del cementerio, una barrera de ramas secas, tierra negra y silencio denso. Hood lo advirtió con tono bajo. Hay cosas que no deberían cruzarse. Lugares que huelen raro, incluso para nosotros. Luis sintió un escalofrío. Pero no dijo nada. Días después, Bigotón fue atropellado por un carro humano que pasó a toda velocidad. Ella lloró durante horas, abrazada a su almohadita de pelusa. Esa noche, Hood llevó a Luis al claro. Lo guió no solo hasta el cementerio de Gatimales, sino más allá, a un territorio antiguo, donde el aire sabía a óxido y las sombras parecían mirar. Entiérralo aquí, dijo Hood, con voz cansada. Mañana, verás. Luis obedeció. Enterró a Bigotón bajo la tierra fría y dura. Y al amanecer, allí estaba, caminando de regreso a casa. Su andar era lento. Sus ojos,
más amarillos que antes. Y su ronroneo sonaba extraño, como un murmullo. Bigotón estaba vivo. Pero algo en él estaba mal. Ya no pedía caricias. Miraba fijamente por horas. Y una noche, lo encontraron devorando un cuervo entero, plumas incluidas, sin parpadear. Luis trató de no pensar en ello. Hasta que llegó la tragedia. Gage, el pequeño gatito, escapó por el jardín. Jugaba entre las hojas, siguiendo una mariposa, cuando la carretera lo alcanzó. El maullido de Miauchel se oyó por todo el bosque. El mundo se congeló en un instante. El dolor era insoportable. Luis, quebrado por dentro, recordó lo que había hecho con Bigotón. Recordó la tierra más allá del cementerio. Y, contra todo instinto, contra toda lógica, fue de noche, solo, con el cuerpecito de Gage envuelto en una manta. Cavó con las patas hasta que las garras sangraron. Y al día siguiente, Gage volvió. Pero no era su bebé. Sus ojos estaban vacíos. Su pelaje, enmarañado. Y cuando Miauchel lo abrazó, él le arañó la mejilla. Esa noche, desapareció por horas, y al regresar, sus patas estaban cubiertas de sangre. Hood intentó advertirle a Luis. Esa tierra, trae de vuelta el cuerpo, pero no el alma. No son los mismos, Luis. Lo que regresa, no es natural. Gage comenzó a atacar. Primero a los ratones del jardín. Luego a los gatos del vecindario. Una madrugada, Luis lo encontró en el techo, mirando fijamente la luna, maullando en una lengua antigua que no era gatuna ni felina. La tragedia estalló. Hood murió. Miauchel desapareció. Luis comprendió al fin que había cruzado un límite que nunca debió tocar. En una última decisión desesperada, llevó a Gage de regreso al bosque. No como padre, sino como médico, como gato que comprendía que la muerte tenía un propósito. Volvió solo. Silencioso. Con las patas cubiertas de barro. Días después, regresó al claro con otro cuerpo. El de Miauchel. Esta vez saldrá bien, se dijo a sí mismo, sus ojos llorosos. Y la tierra volvió a abrirse. Esa noche, alguien tocó suavemente la puerta trasera. Una sombra felina entró. Y con una voz susurrante, maulló. «Hola, Luis». Miseria. Mi nombre es Pouseldo. Y soy un gato escritor. No uno cualquiera. No escribo novelas de ronroneo ni aventuras en tejados floridos. Escribo romance dramático felino, con una protagonista famosa llamada Missy Patitas. Miles de gatitas devoran mis historias como si fueran atún premium. Pero yo ya estoy cansado. Missy Patitas tenía que morir. Ya no quería escribir sobre ella. Quería algo distinto. Oscuro. Real. Así que, una noche de tormenta, terminé mi nueva novela, Dulces garras sangrientas, sin Missy, sin amor, solo un gato atrapado en su mente. Lo metí todo en una bolsita de cuero y me fui de viaje en mi auto ratón. Pero no llegué lejos. Una luz de nieve en las montañas me sacó del camino. Lo último que recuerdo fue el crujido del hielo, mi cabeza golpeando el volante, y después, la oscuridad. Cuando desperté, estaba en una cabaña. En una cama. Vendado, con las patas traseras rotas. No podía moverme. El aire olía a menta, sardinas y lavanda. Entonces la vi, una gata robusta, de pelaje blanco cremoso, ojos saltones y sonrisa extrañamente tierna. «Hola, Pou. Soy Anya Patum, tu fan número 1. Ronroneó fuerte mientras me daba un caldo tibio de pescado. Me dijo que me encontró en la nieve y me salvó. Que el camino estaba cerrado por el invierno. Que no había forma de llamar a nadie. Solo estábamos los dos. Yo agradecí. De verdad lo hice. Pero algo en su mirada no me dejaba tranquilo. En los días que siguieron, Anya me atendía con dedicación. Me peinaba, me limpiaba los bigotes, me daba leche tibia y me hablaba. Mucho. Me contaba cómo había leído todos mis libros.
como tenía pósters de Missy Patitas en su caja de cartón. Como, de pequeña, imitaba sus maullidos. Decía que Missy era la mejor gata del mundo. Hasta que leyó mi nuevo manuscrito. Al principio, no dijo nada. Solo cerró el libro. Muy lentamente. Luego se quedó quieta, sin parpadear. ¿Cómo pudiste?, susurró. ¿Cómo pudiste matar a Missy? Volvió una hora más tarde con un mazo para romper hielo entre los dientes. Vamos a empezar de nuevo, dijo. Vas a escribir otro libro. Uno donde Missy revive. Uno que sea perfecto. Para mí. Intenté razonar. Grité. Rugí. Pero no había salida. No podía caminar. Y sus garras estaban listas. Día tras día, me dictaba ideas. Missy debería enamorarse de un gato panadero. Missy debería tener 7 gatitos. Hazla vivir por siempre. Yo escribía. Temblando. Con la máquina de escribir oxidada que me había traído. Cada tecla era un golpe de desesperación. Intenté escapar una vez. No lo logré. Mis patas seguían débiles. Ella me castigó. No lo olvidaré jamás. Pasaron semanas. Mi manuscrito crecía. Mis esperanzas, no. Pero algo cambió. Empecé a ponerle pistas ocultas. Frases escondidas. Una forma de dejar mi mensaje, de hacerle entender que Missy no era real. Que nadie debía vivir atrapado en la ilusión de un personaje. Cuando terminé el libro, Anya lo leyó con ojos llorosos. Es el mejor de todos, dijo. Gracias, Bob. Esa noche, encendí la lámpara. Preparé 2 tazas de leche caliente. Y mientras ella leía el epílogo, rompí el manuscrito frente a ella. Missy está muerta, le dije. Para siempre. Ella gritó. Saltó sobre mí. Y en medio de la lucha, la lámpara cayó. El fuego se extendió por las cortinas, por los cojines, por las paredes. El humo llenó la cabaña. No recuerdo bien cómo salí. Me encontraron días después, cubierto de hollín, con los bigotes chamuscados y el corazón latiendo como tambor. Sobreviví. Apenas. Mis patas sanaron. Publiqué Dulces Garras Sangrientas. Fue un éxito. Pero aún hoy, cuando escucho un ronroneo fuerte, cuando veo nieve en el tejado, algo se me aprieta en el pecho. A veces, en sueños, vuelvo a esa cabaña. A ese cuarto con olor a lavanda. Y juro que escucho su voz. Soy tu fan número 1. La Michiniebla. Todo empezó después de la tormenta. Había sido una de esas noches extrañas, con relámpagos verdes que cruzaban el cielo y truenos tan fuertes que hacían temblar las cajas donde dormían los gatitos. En la mañana, cuando el sol intentó salir, no pudo. La niebla ya lo había cubierto todo. Miau Bid, un gato de pelaje rayado, vivía con su pequeño hijo Billy Bigotes en una casa junto al lago, en el pueblo de Miaurich. Tras la tormenta, se dieron cuenta de que algo no iba bien. Los árboles crujían sin viento, las aves no cantaban, y desde el bosque comenzaba a bajar una niebla tan espesa que apenas podían verse los bigotes frente al hocico. Miau Bid decidió ir al supermercado Miauco con Billy y su vecino gatón Norton, para conseguir comida y arena antes de que el clima empeorara. Entraron justo a tiempo. Porque lo que vino después, fue el encierro. La niebla se tragó todo. Literalmente. Al principio pensaron que era un fenómeno natural. Pero entonces, un gatito callejero entró corriendo al supermercado, con el pelaje erizado y una oreja desgarrada. ¡No salgan!, gritó. Hay algo en la niebla. Algo con tentáculos. Nadie le creyó. Hasta que las puertas automáticas se abrieron solas, y una criatura invisible arrastró a otro gato fuera del local. Su chillido se perdió en la blancura. La niebla no era solo niebla. ¿Era una prisión? ¿Una cacería? En el supermercado se refugiaron unos 30 gatitos, padres, cachorros, abuelas, meninos solitarios, todos atrapados en un mar de miedo.
Comenzaron a organizarse, turnos de vigilancia, cajas como barricadas, latas de atún racionadas. Pero el verdadero terror no solo estaba afuera. Estaba dentro. Una gata anciana llamada Sor Miawara, con pelaje blanco y ojos desorbitados, comenzó a hablar de castigo divino. Decía que la niebla era un juicio y que había que ofrecer sacrificios para calmarla. Muchos comenzaron a creerle. El resplandor nos abandonó. La niebla es la nueva ley. Entreguemos al impuro. Billy, el pequeño, empezó a tener fiebre. Miaubit supo que tenían que salir de allí antes de que los ofrecieran a las criaturas como tributo. Una noche, con ayuda de otros 5 gatos, incluyendo Amanda Patitas, una gata valiente de mirada dulce, Miaubit armó un pequeño carrito de mercado reforzado con latas y tapas de botes. Salieron por la puerta trasera, envueltos en trapos, casi a ciegas. Avanzaban lento, oyendo lo que la niebla ocultaba, pasos que no eran pasos, alas que no eran de pájaros, maullidos que no eran de gato. Criaturas enormes, como cangrejos con ojos múltiples, se arrastraban entre los árboles. Una de ellas se llevó a uno del grupo. Solo oyeron un chasquido y luego, silencio. Llegaron al auto. Miaubit, Billy, Amanda y 2 más. La gasolina estaba casi vacía. Condujeron hasta donde la niebla lo permitía, viendo figuras monstruosas pasar lentamente junto a los cristales empañados. Se quedaron sin combustible cerca de un túnel. El miedo era insoportable. Entonces, Miaubit miró a su hijo. Recordó las garras, los chillidos, el supermercado enloquecido, las criaturas. No podía permitir que los atraparan. Tenía solo 4 garras afiladas. 5 gatos. 4. Y luego, nada. Cuando la niebla empezó a disiparse, unos minutos después, se escucharon motores. Eran gatos soldados. Con lanzallamas. Con uniformes. Habían llegado a rescatarlos. Pero ya era tarde. Miaubit caminó solo, con la mirada vacía y los bigotes empapados. Su maullido de horror se perdió en la niebla, más silencioso que nunca. En el supermercado, Sor Miawara se quedó sola. Y en lo profundo de la niebla, algo aún se movía. Lento. Inmenso. Antiguo. Porque la niebla no se va, solo espera. Michislot, el pueblo de los ronroneos malditos. La llegada del mal peludo. El pueblo de Michislot era un lugar donde los humanos vivían para servir a sus amos felinos. Las ventanas tenían repisas anchas para observar pájaros, los sofás estaban llenos de arañazos gloriosos, y cada noche, los gatos se reunían en secreto para planear cómo derribar otro jarrón. Pero algo siniestro llegó en una caja de Amazon marcada con un símbolo de huellitas rojas. Era Michi Barlow, un gato esbelto de pelaje negro azabache y ojos que brillaban como lunas llenas. Lo adoptó Michi Straker, un humano excéntrico que solo hablaba en misis y olía a atún enlatado. Mientras tanto, Michi Ben Mirs, un gato callejero de pasado misterioso, regresó al pueblo con una misión: escribir un libro sobre la Casa Marraco, una mansión abandonada donde, según las leyendas, los gatos entraban pero nunca salían. Junto a Michi Susan, una bibliotecaria humana que siempre llevaba croquetas en los bolsillos, comenzó a investigar. Primera señal de alarma: los pájaros del pueblo desaparecieron. Solo quedaban plumas y pequeños collares de nombre con inscripciones como Sir Piolín, 1972 a 2023. Una noche, Michi Danny, un gatito juguetón, vio algo que lo dejó paralizado: Michi Barlow flotando sobre el tejado de la veterinaria, transformado en una niebla de pelo negro. Al día siguiente, Michi Danny ya no quería jugar. Solo se quedaba en el alféizar, mirando fijamente al sol con ojos que ya no reflejaban luz. Los síntomas de la infección vampírica: ronroneos en frecuencias que rompían vidrios, ausencia de interés en las latas abiertas, sombras que se movían solas, incluso cuando el gato estaba dormido. Pronto, otros felinos cayeron. Michi Calle, la gata más vieja del pueblo,
Comenzó a caminar sobre patas rígidas como si flotara. Michi padre Koudi, el gato del cura, ya no entraba a la iglesia, porque ahora le tenía miedo al agua bendita. Michi Ben y Michi Susan descubrieron la verdad al encontrar el diario de Michi Barlow, escrito con tinta invisible, solo visible bajo luz de luna. Los humanos creen que nos dominan. Pero pronto, todos en Michislot servirán a los de colmillos largos. La era del código del cazador ha terminado. Con el pueblo infestado de vampigatos, Michi Ben ideó un plan. Usar el láser más potente de la tienda de mascotas, para distraer a los infectados. Rociar la casa marraco con esencia de valeriana, para debilitar a Michi Barlow. Enviar a Michi Susan a comprar 20 kilos de ajo, aunque todos sabían que los gatos odian el ajo más que los baños. La batalla final ocurrió en el ático de la casa marraco, donde Michi Barlow dormía en un ataúd forrado con el suéter favorito de un humano. Al destapar la caja, una explosión de pelo negro envolvió la habitación. Nunca entenderás el verdadero poder de los de sangre peluda. Maulló Michi Barlow, sus ojos brillando como faros malditos. Michi Ben saltó con agilidad felina y le clavó un palito de madera de paleta helada en el corazón. Un grito sobrenatural resonó. Miau. Michi Barlow se desintegró en un tornado de pelo que tapó todas las cámaras de seguridad del pueblo. Al amanecer, los gatos infectados volvieron a la normalidad, aunque algunos seguían durmiendo boca arriba en forma de cruz. Michi Ben y Michi Susan abandonaron el pueblo en un auto con asientos de piel antiarañazos, prometiendo no volver jamás. Pero en las noches de niebla, si prestas atención, puedes oír un ronroneo que no viene de ningún gato vivo. Y en la casa marraco, alguien acaba de pedir otra caja por Amazon. Michisperachon, el pueblo donde los bigotes tiemblan. El calor en Michisperachon era tan intenso que hasta los cactus parecían derretirse, y los pocos gatos que se atrevían a pasear por las calles polvorientas lo hacían con una mirada extraña. Como si supieran algo que los humanos no podían entender. El pueblo, perdido en medio del desierto de Nevada, tenía un secreto enterrado bajo la arena, un secreto que llevaba siglos esperando su momento para salir a la luz. Todo comenzó en la Interestatal 50, una carretera solitaria donde el asfalto brillaba bajo el sol como un espejismo. Un auto familiar, una motocicleta destartalada y una camioneta con parches de bandas de rock abandonadas se encontraron detenidos en medio de la nada, bloqueados por un enorme gato Maine Coon de pelaje marrón y ojos dispares. Uno azul como el cielo, el otro rojo como la sangre. Era Michi Collie en Trajan, y aunque su apariencia era majestuosa, había algo en su mirada que helaba la sangre. Con movimientos calculados, los obligó a seguirle hasta el pueblo, donde una antigua cárcel se alzaba como la única construcción en pie que parecía tener vida. Dentro de aquellas paredes descascaradas, los humanos capturados descubrieron el horror. Michi Collie no actuaba como un gato normal. Hablaba con voz grave, movía objetos con la mente y, lo más aterrador de todo, tenía la capacidad de convertir a otros en sus sirvientes. Los primeros en caer fueron los gatos locales, que ahora merodeaban por las calles con las pupilas dilatadas y los bigotes erizados, como si estuvieran poseídos. Pero pronto, los humanos también comenzaron a cambiar. Uno a uno, sus ojos perdían el brillo, sus movimientos se volvían mecánicos, y solo repetían una frase: Tac lo quiere así. Michi Johnny Marinville, un escritor bohemio que había llegado al pueblo por casualidad, fue el primero en darse cuenta de que algo antiguo y malvado se escondía tras Michi Collie. Encontró un libro polvoriento en la estación de policía abandonada, Los dioses olvidados de la arena, que hablaba de una entidad llamada Tac. Un espíritu que habitaba en el desierto y que necesitaba cuerpos para manifestarse. Los gatos, con su conexión ancestral a lo sobrenatural, eran sus vasallos perfectos. Tac no era un gato, ni un humano, ni siquiera un demonio común. Era algo más viejo, algo que había estado allí antes de que los humanos pisaran el desierto, y que ahora despertaba hambriento. Michi Collie era solo su instrumento, un recipiente temporal hasta que encontrara uno más fuerte. La única esperanza estaba en un objeto perdido, el collar de Anubis, un amuleto que, según el libro,
podía encerrar a Tak de nuevo en las profundidades de la tierra. El problema era que nadie sabía dónde estaba. Hasta que Michi Mary, la niña pequeña del grupo, recordó una leyenda que su abuela le había contado: los gatos guardianes duermen sobre sus tesoros. Fue así como se dirigieron a la mina abandonada en las afueras del pueblo, el lugar donde los gatos de Michisperachon siempre habían evitado ir. El aire dentro era pesado, cargado con el olor a tierra seca y algo más, algo metálico, como sangre vieja. Entre los escombros, entre huesos de animales y herramientas oxidadas, encontraron un pequeño colgante en forma de pescadito dorado. Pero Tak no iba a dejarlos escapar tan fácilmente. Michi Collie los esperaba afuera, ahora más grande, más monstruoso, con los colmillos al descubierto y las pupilas convertidas en rendijos oscuros. No pueden ganar, maulló con una voz que resonó en sus cabezas como un eco envenenado. Tak es eterno. Tak es hambre. Tak es el dueño de esta tierra. Fue entonces cuando el peluche de perro de Michi Mary cobró vida. Nadie supo explicarlo, pero el pequeño juguete de felpa creció hasta alcanzar el tamaño de un lobo, sus ojos de botón brillando con una luz dorada. Con un gruñido que sonó más como un desafío que como un ladrido, se abalanzó sobre Michi Collie. La batalla fue brutal, arañazos que cortaban el aire, gruñidos que retumbaban en el silencio del desierto, y por encima de todo, el sonido de Tak riendo desde las sombras. Michi Johnny no lo pensó dos veces. Con el collar de Anubis en una mano y un arete de plata en la otra, saltó hacia Michi Collie y lo ensartó justo en medio de la frente. Un grito desgarrador llenó el aire, seguido de un silencio absoluto. El cuerpo de Michi Collie se deshizo en arena, llevándose consigo el último rastro de Tak. El pueblo quedó en silencio. Los gatos poseídos se sacudieron como si despertaran de un sueño, mirando a su alrededor con desconcierto. Los humanos, exhaustos, no dijeron nada. Sabían que Tak no había sido destruido, solo alejado. Y cuando el viento del desierto soplaba fuerte, todavía se podía escuchar, muy en el fondo, un ronroneo que no venía de ningún gato vivo. Michis of Bones, el ronroneo de los fantasmas. El viejo sofá de la cabaña aún conservaba los arañazos de Michi Mike Noonan, un exitoso escritor de novelas gatunas cuyos libros hablaban de héroes con bigotes elegantes y villanos que odiaban los láseres. Pero desde que su amada humana, Michi Ho, murió repentinamente, aplastada por un estante lleno de latas de atún mal colocadas, las palabras ya no fluían. Sus días se habían convertido en un ciclo infinito de mirar por la ventana, patear bolitas de papel sin inspiración y evitar el rincón donde el fantasma de Michijo a veces aparecía, flotando como una neblina con olor a sardinas. Decidió escapar a la cabaña del lago, un lugar que Michijo adoraba. Allí los pájaros cantan más dulce y los ratones son más gordos, solía decir. Pero algo en el aire olía distinto esta vez. No a pescado fresco, sino a secretos enterrados. La cabaña, llamada Rascador del Lago, estaba llena de sonidos que no deberían existir, arañazos en las paredes sin fuente visible, maullidos que venían del sótano, a pesar de que Michi Mike jamás bajaba allí, y, lo más extraño, un pequeño vestido de gatita colgado en el armario, que no pertenecía a Michijo. Pronto, las pesadillas comenzaron. Sueños en los que veía a una gatita de pelaje blanco y ojos azules, empapada, como si hubiera salido del lago. Encuentra los huesos, le susurraba antes de desaparecer en una nube de pelo húmedo. Michi Mike despertaba cada mañana con las patas mojadas, aunque no había salido de la cama. El pueblo cercano, Michis Haven, estaba lleno de gatos que lo miraban con desconfianza. Sobre todo Michi Devore, un gato siamés arrogante con un collar de diamantes falsos que gobernaba el lugar desde su mansioncita. Esa cabaña tiene mala suerte, le dijo una vez, mostrando los colmillos en algo que no era una sonrisa. Pero Michi Mike no estaba solo. Michi Mattie, una joven gatita viuda con una banda de gatos callejeros a su cargo, comenzó a visitarlo. Traía peces frescos y preguntas sobre la cabaña. Dicen que hace años, una gatita desapareció aquí.
Su nombre era Michisara. Era mi tía. Michi Mike sintió un escalofrío. Michisara era la gatita de sus sueños. Juntos comenzaron a desenterrar la verdad. Michi Devore había escondido algo más que huesos de pollo bajo la cabaña. Años atrás, Michisara había descubierto que él envenenaba el lago para quedarse con los terrenos, y por eso la había callado. Pero los fantasmas de los gatos no se callan tan fácil. Una noche de tormenta, el sótano se inundó, no de agua, sino de latas de atún abiertas flotando, revelando una caja enterrada. Dentro, los huesos de Michisara, y un collar con una medalla que decía la verdad está en el lago. Michi Devore apareció entonces, rodeado de sus matones, Michi Rojet, una gata enorme con cicatrices, y Michi Bill, un persa que siempre olía a perfume barato. Nadie cree en fantasmas, Nunen, maulló, mientras avanzaban. Pero no contaban con que Michijo aún guardaba unas bajo la pata. El fantasma de su amada apareció en un estallido de luz dorada, como el reflejo del sol en un plato de leche, cegando a los gatos malvados. Michi Mike aprovechó para empujar a Michi Devore al sótano inundado, donde algo lo jaló hacia las latas flotantes. Sus últimos maullidos se mezclaron con un sonido que no era de este mundo, el ronroneo de Michisara, satisfecha. Al amanecer, el lago volvió a estar tranquilo. Michi Matti y sus gatitos se mudaron a la cabaña, llenándola de juguetes y pelos en el sofá. Michi Mike, por fin, pudo escribir de nuevo. Pero a veces, cuando la luna se refleja en el agua, se pueden ver tres siluetas sentadas en el muelle, Michi Mike, Michijo, y una pequeña gatita blanca que ya no está empapada. Michilobo, el ronroneo de la bestia. El pequeño pueblo de Michistayou era el tipo de lugar donde los gatos se conocían todos por nombre, donde las siestas al sol duraban horas y donde el único peligro real era caerse del alféizar de la ventana. Hasta que empezaron las desapariciones. Todo comenzó en enero, cuando Michi Arnievestrum, un gato callejero con una mancha en el ojo que lo hacía parecer eternamente sorprendido, fue encontrado destripado cerca del contenedor de pescado detrás del supermercado. Los humanos murmuraron sobre coyotes, pero los gatos sabían la verdad. Los coyotes no dejan huellas de patas tan grandes, ni huelen a sardinas rancias y sangre seca. Febrero trajo consigo la luna llena más brillante en años, y con ella, la segunda víctima, Michi Estella Randolph, una gata siamesa anciana que siempre predecía la lluvia. La encontraron en el cementerio gatuno, sus bigotes cuidadosamente cortados y sus ojos abiertos, como si hubiera visto algo tan horrible que ni siquiera tuvo tiempo de maullar. Para marzo, el pueblo entero estaba en alerta máxima. Michi Lester Lobe, el gato más gordo del lugar, juró haber visto algo más grande que un perro, más peludo que un cojín y con ojos que brillaban como latas de atún bajo la luna corriendo por los tejados. Nadie le creyó, claro. Michi Lester también decía que el pienso light era un invento del gobierno para controlar a los felinos. Abril fue el mes en que Michi Marty Kosla, un gatito joven atrapado en una silla de ruedas después de un desafortunado incidente con un ventilador de techo, decidió tomar cartas en el asunto. Con la ayuda de su tío Michial, un ex gato de barco con un parche en un ojo y un olor permanente a salitre, construyó una trampa. Un enorme plato de comida rodeado de luces láser y conectado a una red llena de campanillas. La noche del 30 de abril, mientras el pueblo entero se escondía bajo las camas, la bestia apareció. Era enorme, más grande que cualquier gato normal, con un pelaje erizado que olía a miedo y pescado podrido. Sus ojos brillaban con un hambre que no era solo por comida. Michi Marty lo vio acercarse al plato, sus garras retráctiles brillando bajo la luz de la luna. Con un movimiento rápido, jaló la cuerda que activaba la red. La bestia aulló, un sonido que comenzó como un maullido y terminó como un gruñido de perro, mientras las campanillas sonaban, atrayendo a todos los gatos del pueblo. Fue entonces cuando Michi Marty vio lo imposible. Bajo la luz de la luna llena, el pelaje de la bestia comenzó a cambiar, a encogerse, hasta revelar. Michi Reverend Lobe, el gato que siempre daba sermones sobre la pureza felina los domingos en la iglesia abandonada.
Es él, maulló Michina, la gata del correo, señalando con su pata temblorosa. Siempre huele a humedad los días después de la luna llena. Michi de Brendlove intentó escapar, pero Michia lo bloqueó con su cuerpo, mostrando los colmillos. Los humanos tienen sus licántropos, nosotros tenemos nuestros michilobos, gruñó. Y sabemos cómo tratarlos. Lo que sucedió después depende de a quién le preguntes. Algunos dicen que lo corrieron del pueblo. Otros, que lo encerraron en el sótano de la panadería, donde el olor a pan fresco lo mantenía calmado. Los más viejos susurran que Michia lo llevó al lago y lo tiró al agua, donde algo más grande y oscuro lo jaló hacia las profundidades. Lo único seguro es que, desde esa noche, las desapariciones cesaron. Pero cada vez que hay luna llena, los gatos de Michistayou se reúnen en la iglesia abandonada, donde los maullidos suenan más como aullidos, y donde alguien ha estado dejando ofrendas de pescado fresco frente al altar. Michistín, el rascador maldito. El solar abandonado al final de la calle Huisques no era más que un montón de maleza y latas oxidadas hasta que Micharnie Cunningham, un tímido gato atigrado con una oreja partida de pelea, lo descubrió. Entre la hierba alta, algo brilló bajo la luna, un rascador de lujo vintage, de esos que ya no se fabrican, con poste de sisal intacto y plataforma superior acolchada. El color rojo sangre de su tela parecía nuevo, y olía a menta salvaje y hierba gatera recién cortada. Es perfecto, ronroneó Micharnie, ignorando cómo los otros gatos callejeros maullaban de advertencia cuando lo arrastró hasta su escondite detrás del restaurante chino. Micharnie nunca fue popular. Los gatos del barrio lo evitaban por su obsesión con lamer plásticos y su tendencia a estornudar frente a los perros. Pero desde que llegó Michistine, como la bautizó, todo fue distinto. Su pelaje se volvió más brillante, aunque siempre olía vagamente a aceite motor. Atrapó 3 ratones en una noche, los dejó en fila frente al restaurante, cada uno con una marca de colmillo en el cuello. Hasta Michile, la gata más deseada de la colonia, comenzó a frotarse contra él. Pero algo no cuadraba. Michistine se movía sola. Micharnie la encontraba en distintos lugares por las mañanas, como si hubiera salido a pasear de noche. Los juguetes que dejaban cerca desaparecían, y al día siguiente aparecían destrozados, llenos de arañazos profundos. Cualquier gato que se acercaba demasiado a Micharnie ahora, tenía accidentes. Michimoche Belch, el matón del vecindario, fue el primero en burlarse. ¿En serio te crees especial por ese trasto viejo? Esa noche, lo encontraron aplastado bajo un contenedor de basura, con las pupilas dilatadas de terror y 3 marcas de arañazos en el lomo que no coincidían con ninguna garra felina conocida. Mi abuejina, la líder de la manada, intentó razonar con Micharnie. Ese rascador no es normal. Huele a caja de arena usada de los años 80. Al día siguiente, amaneció encerrada en el refrigerador del McDonald's, con hipotermia y la cola teñida de rosa, nadie supo cómo. Micharnie ya no era un gato tímido. Ahora maullaba en frecuencias que hacían vibrar los vidrios y dormía abrazado a Michistine, incluso cuando ésta goteaba un líquido negro y espeso por las noches. Michidennis, su único amigo, investigó y descubrió la verdad. En 1988, un gato llamado Michiroland Levi murió atropellado en esa misma calle. Su humano guardó su rascador favorito en el solar, pero primero lo roció con químicos de embalsamar. Cada luna llena, algo usaba el rascador para cazar. Michidennis intentó destruir a Michistine con una botella de spray de vinagre y un encendedor. Pero el rascador se regeneraba, sus fibras de sisal retorciéndose como serpientes. Fue Michile quien tuvo la idea. Los rascadores solo mueren cuando nadie los usa. Con lágrimas en los ojos y un salmón ahumado como carnada, Micharnie se alejó de Michistine. El rascador tembló, emitiendo un sonido entre maullido y chirrido de frenos, antes de desintegrarse en una nube de polvo y pelos viejos. Micharnie volvió a ser un gato normal, aunque aún colecciona trozos de tela roja. Michidennis escribe un blog sobre objetos poseídos. Y en el solar abandonado, cuando la luna está llena.
Alguien sigue arañando la tierra, buscando algo que perdió. Michujo, el guardián del portón del infierno. El calor ese verano en casa el gatito era insoportable. Los gatos se derretían como helado de atún bajo el sol, buscando refugio en los porches y bajo los autos estacionados. Pero en la casa al final de camino del Bigote, algo mucho más peligroso que el calor acechaba tras la cerca de madera. Micho, un gigantesco gato mencón que alguna vez fue el mimado de la familia Trenten, había cambiado. Ahora sus ojos amarillos brillaban con una luz febril, su pelaje antes lustroso estaba enmarañado y su boca goteaba una espuma rosada que olía a metal y enfermedad. Todo comenzó cuando Michivik Trenten, el humano de Micho, llevó al felino al veterinario por unas extrañas pulgas negras que no se quitaban con ningún tratamiento. El doctor Meuson las llamó Ctenocephalides vampirus, pulgas que no solo chupaban sangre, sino que inyectaban algo más. Algo que convertía a los gatos en algo que ya no eran gatos. Michidona Trenten fue la primera en notar el cambio. Micho, que antes ronroneaba cuando le rascaban la barriga, ahora silbaba y escupía al menor contacto. Una mañana lo encontró en el jardín trasero, devorando un pájaro, mientras aún estaba vivo. Cuando Michita Trenten, el gatito humano de la familia, se acercó a jugar con su Micho bonito, el mencón lo atacó sin previo aviso. No fue un arañazo de juego, fue un intento de matar. Michidona logró rescatar a su hijo, pero quedaron atrapados en el auto familiar, con Micho acechando afuera, sus garras raspando el metal como cuchillos contra cristal. Afuera, el termómetro marcaba 40 grados. Adentro del auto, el aire se volvía irrespirable. Michita lloraba mientras Michidona intentaba en vano arrancar el auto, cada vez más débil por el calor. ¿Y Micho? ¿Micho crecía? Lo que una vez fue Micho ahora era una masa de músculo y pelo, con colmillos que goteaban veneno y un ronroneo que sonaba como el motor de una camioneta vieja. Los otros gatos del vecindario sentían su presencia. Michigari Pervier, el viejo gato del taller mecánico, fue encontrado aplastado bajo un neumático, con marcas de mordidas que no coincidían con ningún animal local. Michichariti Camber, la gata siamesa de la casa de al lado, desapareció después de ir a investigar unos ruidos en la noche. Solo encontraron su collar, roto y manchado de baba rosada. La batalla bajo el sol asesino. Fue Michi Estebeken, el exhumano de Michidona, quien finalmente enfrentó a la bestia. Armado con una botella de cloro, el único arma que encontró en el garaje, roció los ojos hinchados de Micho mientras éste se abalanzaba. El gato monstruo aulló, un sonido que partió el aire caliente como un cuchillo, y cargó contra la cerca eléctrica del vecino. Los chispazos lo hicieron retroceder, pero no lo detuvieron. No hasta que Michita, desesperado, lanzó su juguete favorito, un ratón de peluche relleno de hierba gatera, directo a la piscina inflable. Micho, impulsado por un instinto más fuerte que la infección, se lanzó tras él y nunca salió del agua. El cuerpo de Micho nunca apareció. La familia Trenten se mudó, pero los nuevos dueños de la casa a veces ven sombras grandes moverse en el jardín de noche. Y cada vez que hay una ola de calor en casa el gatito, los gatos callejeros reportan un olor a podrido y menta salvaje cerca de la vieja piscina abandonada. Algunas noches, si el viento viene del este, todavía se puede oír un ronroneo profundo que hace vibrar los vidrios. Y en el consultorio del doctor Meuson, un frasco con muestras de pulgas negras desapareció sin explicación.